Gracias, señora presidenta. Me permitirán, señorías, referirme brevísimamente a lo que acabo de escuchar. Señora Baylac. Señora, brevísimamente a lo que acabo de escuchar, porque trata de presupuestos. Señora Baylac, se ha quedado usted a gusto. El pacto de aprobación de presupuestos al que han llegado ustedes es el pacto al que han llegado, que beneficia única y exclusivamente, porque se lo ha concedido el señor Sánchez para seguir en la silla, a sus dirigentes, no a los catalanes, señora Baylac, a sus dirigentes. Igual que me permitirá decirle también, señora Bideguren, que, hombre, el argumento este de que no pasa nada porque los independentistas pacten los presupuestos generales del Estado, cuando siguen un interés particular, evidentemente, ustedes siguen un interés particular, no un interés general, y todos los demás son autoritarios, hombre, no hay nada más autoritario que intentar sojuzgar a la gente hasta el punto que tenga que abandonar sus lugares de nacimiento, ni nada más autoritario que utilizar la violencia. Gracias, señora presidenta, porque acabamos la tramitación de estos presupuestos generales del Estado para 2023 y lo hacemos en un contexto de grave fractura institucional y de estancamiento económico. Verá, señora Echano, que no estoy exagerando, ¿no?, por aquello que ha dicho de que los que nos oponemos a estos presupuestos exageramos. No, señora Echano, coincidirá conmigo. Fractura institucional, estancamiento económico. Fractura institucional, señorías, porque el gobierno más exiguo de la democracia se ha dedicado a ocupar todas las instituciones, no ha dejado ni una a salvo, con el interés de ocupar el poder para mantenerse en el poder. Ha sido grave lo que ha pasado estos últimos años, señorías, en nuestro país. La peor gestión de la pandemia, hasta con la declaración inconstitucional de los estados de alarma. La peor gestión de la crisis económica derivada de la pandemia, crisis que aún padecemos. La peor gestión de la crisis energética que aún tiene efectos en nuestra actividad económica. Y todo ello acompañado de regalos en la mesa de la separación a los separatistas y de la ocupación sistemática de las instituciones. Y además, instigando y señalando a quien osara discrepar. Un gobierno que ocupa las instituciones del Estado, un gobierno que no reconoce los contrapesos y los lamina, es un gobierno que se instala en la inestabilidad permanente, el discurso de conmigo contra mí, la confrontación diaria, y así tampoco puede funcionar una política económica que genere confianza. Hoy el principal obstáculo para el progreso de nuestro país es el propio gobierno y ello deriva en el estancamiento de nuestra economía. El gobierno no es creíble, señorías. No hubo salida en V de la crisis, ni V asimétrica, ni crecimiento robusto, ni nada de nada. Somos los últimos y el crecimiento es lánguido, de forma que estamos estancados. Crecimiento del 0,2 en el tercer trimestre y acumulado del 3,8 en lo que va de año. Ustedes pintaron en los presupuestos del 22 un crecimiento del 7%. Ahora, en los presupuestos del 23 actualizan el cuadro y dice que creceremos un 4,4. Y ya veremos. Y para el 2023 dicen que creceremos el 2,1, cuando todos los organismos nacionales e internacionales como mucho prevén el 1,5. El Gobierno no es creíble, señorías. Nadie se cree que, según el Gobierno, no nos iba a afectar la crisis porque dependíamos poco de Putin y resulta que hemos sido los más afectados en precios energéticos e impacto de la inflación. Nadie se cree que, según el Gobierno, seamos los mejores y resulta que hemos sido los que hemos adoptado las medidas más draconianas de ahorro energético de toda la Unión Europea. Nadie se cree las previsiones económicas del Gobierno porque no ha acertado ni una en 4 años. Y por eso el crecimiento lánguido, y por eso el crecimiento que decrece 5,5 en el 21, 4,4 en el 22, 2,1 con suerte en el 23. Vamos para abajo, señorías. Vamos para abajo.
Y nadie se cree, en fin, la política económica ni que la política económica del Gobierno funcione. Por eso la retracción del consumo de los hogares, la cero creación de empleo en el último trimestre a pesar de su maquillaje, las paradas productivas en nuestras industrias que afectan a nuestros trabajadores y la falta de confianza en nuestra economía. Señorías, en fin, no funciona, no es creíble una política económica que tiene como resultados más españoles en riesgo de pobreza, un tercio de los españoles que no llega a final de mes, una menor renta per cápita que cuando ustedes entraron a gobernar, el doble de paro de la Unión Europea, una política económica que ha incrementado el doble la deuda que lo han hecho nuestros socios en el mismo periodo y que ha puesto y ha subido más los impuestos que nadie y que ha precarizado el empleo a pesar de sus cosméticas. Oiga, señorías, es que esta política económica no funciona. Este es el resultado. No hay política económica, no funciona y no funciona porque el Gobierno mismo no funciona. Ni puede decirse que estos presupuestos, como decía el otro día la señora Montero, no puede decirse que estos presupuestos demuestren la estabilidad del Gobierno. No, señorías. Para empezar, no garantizan la estabilidad porque este Gobierno es inestable por naturaleza, es el sumum de la inestabilidad. Sale un ministro diciendo una cosa y el otro la contraria. Sale el de más allá diciendo X y el otro Y. Estos presupuestos no garantizan la estabilidad. No garantizan la estabilidad que permite mejores políticas, sino que garantizan que las minorías imponen criterios a las mayorías. Garantizan que exigencias ajenas a la política económica condicionan su política económica. Y así, señorías, no hay manera. No hay forma de allegar mayor y mejor bienestar a los españoles. De tal manera que no hay política económica, no funciona, estos presupuestos no garantizan la estabilidad, ni estos presupuestos se dirigen a mejorar la vida de la mayoría de los españoles. Hoy, señorías, me perdonarán, pero no le va mejor a la mayoría de este país. Al contrario, a la mayoría le va mucho peor con sus políticas equivocadas. Porque la pregunta, señorías, es, a la vista de estos presupuestos, ¿a quién le va mejor? ¿Quién mejora con las políticas equivocadas de este Gobierno? ¿Mejora el tendero, señorías? No, porque ha visto que el impacto del COVID en su comercio fue muy grave y la inflación descontrolada le incrementa todos los costes y no obtiene rentabilidad suficiente para llevar un sueldo a casa o para dedicar una parte a crear un puesto adicional de trabajo. ¿Le va mejor a los jóvenes trabajadores, señorías? No. Siguen encadenando contratos por horas, sus salarios siguen sin llegar a final de mes o tienen que pluriemplearse para poder conseguir un salario digno, aunque su Gobierno les dice que aunque lo despidan el viernes y lo contraten el lunes, tiene un contrato fijo. ¿Un contrato fijo? ¿Qué sarcasmo es este, señorías? ¿Le va mejor a las mujeres, señorías? No. ¿En qué? Hay una tasa de paro femenino del 35,6, más del doble de la Unión Europea a 27. Y la brecha de género ha aumentado hasta situarse en el 3,6, cuando en la Europa a 27 es solo del 0,7. ¿En qué le va mejor a las mujeres con este Gobierno, señorías, si incluso la incompetencia y el sectarismo del Gobierno aprueba una ley que las desprotege? ¿Le va mejor a los autónomos, a los que se les suben las bases de cotización y se les fríen a impuestos? ¿O a los futuros pensionistas, a los que se les dice que se les va a alargar los años de cotización para poder asumir la misma pensión digna? No, señorías, a todos estos no les va mejor, no le va mejor a la mayoría. Y si a la mayoría social de nuestro país no le va mejor, ¿a quién le va mejor? ¿A quién le va mejor con este Gobierno? Pues le va mejor al señor Junqueras y a los separatistas. Le va mejor a los corruptos que ven cómo se rebajan sus penas. Le va mejor a la pléyade de asesores y enchufados del señor Sánchez en la Moncloa. Le va mejor al marido de la señora Calviño y al de la señora Rivera.
Le va mejor al señor Garzón, que ha llegado a ministro. Al señor... Escuchen, estoy hablando del presupuesto, ¿cómo le va mejor a este presupuesto? Al señor Pachi López, que da clases de Derecho sin ser licenciado. Y al señor Bolaños, que también ha llegado a ministro. Y sobre todo, le va mejor al señor Sánchez, que a cambio de ceder todo, sigue en la silla, señorías. A todos estos les va mejor en detrimento de la mayoría social del país. Y los españoles merecen un gobierno que, al tiempo que atiende a la mayoría, legisle para todos. Los españoles merecen un gobierno que se atenga a los usos y principios democráticos, aunque suene obvio, señorías, resulta grave tener que recordarlo. Los españoles merecen un gobierno que gobierne, que sepa hacer políticas de protección necesarias, que estimule la actividad económica y que acometa la reforma de nuestro sistema tributario para que no se penalice el empleo, el ahorro ni la inversión. Un gobierno que desburocratice nuestra administración pública que tantos costes añadidos impone a la actividad económica. Los españoles necesitan un gobierno que luche con decisión contra el intrusismo y la economía sumergida, que incentive la ganancia de tamaño de nuestras empresas para proteger los empleos. Un gobierno, señorías, que sepa que la independencia en la selección de los proyectos de inversión asegura que los fondos Next Generation llegará donde toque y serán efectivos en la transformación de nuestra economía. En fin, señorías, los españoles tienen derecho a un gobierno honesto, que no retuerza la legalidad para mantenerse siempre en la silla, ni que ocupe todo para no tener contrapesos. Hace falta un gobierno nuevo, señorías, un gobierno que obtenga una nueva confianza mayoritaria de los españoles para mejorar. Y sería, en esta situación, el mejor servicio al país consultarles, convocar elecciones para abrir una nueva etapa. Eso es lo que hay que hacer, señorías. Esa es su responsabilidad. Y nuestra responsabilidad, la del Partido Popular, es plantear una alternativa cierta, una alternativa que mira a todos desde la moderación, una alternativa de política económica, como hemos expuesto, que funcione y mejore la vida de los españoles. Una alternativa que les convoque a una nueva frontera, a conformar una nueva ambición nacional. Esa es nuestra responsabilidad, la responsabilidad del Partido Popular, y ahí estaremos el año que viene, a más tardar. Muchas gracias, señor presidente.